¿Cuántos puntajes sacaste en San Marcos? 1440 y algo. ¿De cuánto posible? De 2000. Mira, a mí 1400 es bastante. Oye, bueno, ya. Me acabo de sorprender. No sabía ese número, de verdad. ¿Te puedo dar la mano? Y va mucho más allá de solo querer ingresar a la universidad. ¿Por qué quieres ingresar a la universidad? ¿Por qué quieres esa carrera? Con todas las herramientas que tengas, que obtengas, con todo el conocimiento que estás adquiriendo, ¿para qué? Yeah, 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 yeah. Occasionally. Yeah, 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 yeah. Black out. Yeah, yeah, yeah. Black out. Blackout. Encuentra tu voz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Blackout. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien chévere, debido a que ya estamos en esa etapa. Bueno, yo ya escogí. Todavía tú estás por elegir. Ya elegí mi carrera, ¿Ah, ya elegido? voy a estudiar a mitad de año. ¿Ya? Y justamente vamos a hablar de un tema muy interesante para nosotros. Con una invitada Con una invitada muy especial. ¿Cómo estás? Mía Celeste. ¿Qué tal? Bienvenida, Hola, ¿qué Mía. tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, te hemos traído justamente porque obviamente tú eres una experta en todo lo que es el tema universitario. Tienes tu cuenta, ¿no? Donde hablas todo ese tipo de temas. Y bueno, justamente este episodio va a ser justamente para para poder desarrollar el tema de cómo elegir una carrera, ¿no? Cómo elegir, qué universidad, por qué ventajas, las becas, ¿no? Así que cuéntanos, por ejemplo, tu experiencia. ¿Cómo fue para empezar a elegir la carrera? Bueno, para elegir la carrera, esto es algo que a mí siempre me encanta contar, porque todos dicen, no, tú eres de secundaria y tienes que ver y tienes que estar seguro desde primero de secundaria y así, y siempre cuando ingresas a secundaria ya empiezan como, ¿y qué carrera vas a estudiar? ¿Ya viste las carreras? Y siempre hay esa presión horrible. Y yo sinceramente hasta quinto de secundaria no tenía ni idea de qué quería estudiar. Yo soy una persona que realmente le encanta hacer muchas cosas, aparte de todo el académico, que realmente me iba bien académicamente. ¿Ya? A mí me encantaba todo el lado artístico. Yo soy bailarina también, mucho tiempo estuve en ese mundo del teatro, de la actuación, entonces siempre me apasionó bastante eso, entonces dije, ¿y si estudio eso? Pero por otro lado, no sé, y también ingeniería, por toda la parte de las matemáticas, que siempre he sido sobresaliente en ese tema. Por otro lado, a mí me encantan los animales, yo quería estudiar también medicina veterinaria. ¡Hala! Estaba en mil cosas y todas completamente distintas. ¿Qué pasó? Bueno, lo que hice fue en cuarto de secundaria, hice un test vocacional, en el cual sinceramente no me apoyó tanto porque me dijo, puedes estudiar lo que sea mientras no sea medicina. Entonces al menos medicina veterinaria descarté y ahí Ya. tenía 80 carreras más. Pero Claro. al menos en ese tema nada, estuve viendo, yo lo que siempre recomiendo y un montón por todos lados es que todas las universidades hacen charlas sobre las carreras, open days, incluso hay algunas que tienen experiencias vía real. Yo me acuerdo que fue una de la Cayetano Heredia, donde literalmente conectamos unas cosas a una máquina, luego con unos parches se los conectamos a un chico y empezamos a escuchar los latidos de su corazón a través de la máquina. Mira. Fue demasiado chévere. Yo en Chévere. ese tiempo estaba en quinto de secundaria y le recomiendo realmente, o sea, si te interesa una universidad, si te interesa una carrera, sigue a todas las universidades porque siempre hacen ese tipo de eventos y son completamente gratis. Es lo Claro. mejor. Y ahí puedes aprovechar incluso carreras que yo nunca me imaginaba, como digamos arquitectura, me llamaron demasiado la atención gracias a este tipo de eventos. Y nada, así fue como finalmente escogí mi carrera, y eso también, no necesariamente hay una carrera perfecta ni una carrera ideal, pero lo bueno es que estés orientada en las carreras. Por ejemplo, yo estaba entre ingeniería industrial, ingeniería económica e ingeniería empresarial, que es lo que estoy haciendo actualmente. Mira, bueno, yo creo que eso sí es verdad y mucha gente, sobre todo dice, no, pero ¿para qué voy a ir? Pero no, porque yo lo he hecho, ¿no? Entonces decía, no, pero ¿para qué voy? ¿Para qué no sé qué? Pero realmente cuando tú vas, porque sí he ido a más de una ocasión, te das cuenta que cada carrera tiene, o sea, es un mundo complejo. Por ejemplo, ingeniería no solo es matemática, tiene un mundo también aparte. No sé, arquitectura no solo es dibujo, también tienes que ver incluso matemáticas. Medicina no solamente es el cuerpo humano, también tienes que saber hablar, saber comunicarte. Entonces, eso te ayuda, digamos, como que
adentrarte al mundo. y poder conocerte a ti mismo, ¿no? Conocerte, incluso el tema, por ejemplo, ¿no? Bueno, tú entraste, creo que ya todos sabemos, a 5 universidades. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue algo realmente nunca planeado, porque bueno, siempre me preguntan eso, ¿tú siempre quisiste ingresar a todas las universidades y así? Realmente no. Ya. Mi primera meta, más que todo por el tema económico, fue definitivamente una universidad nacional, porque en ese tiempo no conocía mucho sobre becas, estaba todavía investigando, entonces dijo, mejor aseguro con una universidad nacional. Claro. Y empecé a prepararme por mi cuenta para la uni, porque por el tema económico tampoco tenía suficiente dinero para pagar una academia. Me esforcé bastante, pero aún así, obviamente, o sea, estando en quinto de secundaria, habiéndome preparado por mi cuenta, yo dije, no creo que ingrese. Pero dije, voy a darlo todo, voy a ir al examen. Fui. El primer examen realmente fue el mejor examen, incluso terminé tercer puesto con voto general, o sea, de puesto. todos los postulantes. Claro. Y los otros 2 exámenes también me fueron bien. Y así fue como finalmente ingresé a la uni. Primero, Su primera universidad fue uni. Mi primera universidad fue la uni. Wow. Y cuando te enteraste ¿cómo fue? O sea, tú fuiste ahí como que, vamos a Sí ver, sabías, se lo estudiar. esperabas, o era voy a como una estudiar. sorpresa. Como comento, fue completamente una sorpresa para mí, Ujú. porque yo fui sin esperar nada. Más bien, yo el primer día del primer examen No fui estudiaste. demasiado No. relajada. Fui demasiado relajada. Y yo me acuerdo que todos estaban temblando con nervios el primer examen, de mucho su primer examen, o sea, para ingresar a la universidad. Y yo demasiado relajada, no porque estuviera tranquila, sino porque no Para esperaba probarte. realmente que Ujú. fuera a ingresar. Desde el primer examen yo me acuerdo que mi amigo me llamó del colegio y me dijo, Mía, ya salieron los resultados, ¿los viste? Y yo le dije, no, ¿por qué? Y me dijo, eres de las notas más altas que he visto hasta ahora. He visto como 5 páginas y eres la nota más alta. Y yo dije, ¿cómo así? Y eso fue una gran sorpresa para mí realmente. Y ahí me motivó de que tal vez tenía más capacidad de la que yo misma pensaba. Claro, sí, porque, o sea, muchas veces nosotros como que decimos, no, y si lo intento y no pasa nada, y como que, no. Y a veces dudamos de nosotros mismos también. Claro, Sí. y eso es bueno también, o sea, por una parte, no te creas falsas expectativas, porque, digamos, vas sabiendo cómo eres, ¿no? Ya te desarrollas ahí en el examen, ya lo que sabes. Pero por otro lado, tampoco hay que tener ese miedo de decir, no puedo, ¿para qué lo voy a intentar? Porque muchas veces sabemos que uno puede ser muy capaz y saber muchísimo, pero a la hora de la hora los nervios te Sí. traicionan. ¿Cómo fue Y- exactamente Definitivamente. el examen? O sea, cuando lo estuviste ahí, yo sí hice algunos exámenes uni, sí es nivel, mis respetos, ¿ya? Muchas gracias. Pero, o sea, cuando estabas en el examen, por ejemplo, resolviendo los problemas, digamos, ¿qué estrategia usaste para, digamos, cuántos problemas resolviste en total? Yo me acuerdo que siempre me enfocaba en resolver al menos el 80% y el resto de los 20 veía si podía champear alguna. Claro, digamos ahí, múltiplo de 3, todas las opciones, 9, ya, 9. Ya, claro. Literal, y yo, eso es algo que digo siempre, e incluso he empezado a hacer más videos sobre eso en mis redes, que yo sinceramente no creo que siempre ingrese el más inteligente. El más examen de estratega, ¿no? admisión involucra muchísimas cosas y justo como tú dices, estrategia. Yo realmente no sabía todos los temas, por más que me había preparado todo lo que pude, obviamente no iba a saber absolutamente todo, pero lo que hacía era, bueno, buscar, no sé, palabras clave, también, digamos, yo creo que debe quedar entre 1 y 2, no sé, a ver cuál, ya 1.55, algo así debe haber. Entonces así iba resolviendo y resolviendo, y al último siempre, bueno, obviamente hay que tener también cuidado con los puntos en contra. Ahí yo tenía una regla de, ya, dejo el 10% en blanco. El 10% que de verdad no sé nada, lo dejo en blanco. Y las preguntas que de repente no sabía, pero estaba insegura, trataba de buscar una pista. También, por ejemplo, entre varias preguntas, hay como pistas. O sea, digamos, hay una pregunta y dices, no sé, la pasa. Eso también, nunca estancarse. Porque también es un manejo del tiempo, manejo de los nervios. El examen de admisión es mucho más que solo conocimiento. Evalúa demasiadas cosas. Entonces yo lo que hacía, digamos, esa pregunta no la sé, ya, sigo a la siguiente. Ujú. Pero digamos a la siguiente tenía una pista, una variable, una constante, algo que te decían que se me iluminaba la mente y decía, entonces, si en esta pregunta, no sé, multiplico esto y hago esto, ¿me saldrá? Y salía. Y era como, o sea, muchas cosas que no necesariamente sabía o era una experta en el tema, pero con ciertas cositas y siempre, o sea, lo que siempre digo es, no siempre ingresa el más inteligente, sino el que sabe administrar y aplicar mejor los recursos y habilidades que sí tiene. Y esto va para todo, no solo sus conocimientos, también el tiempo, los nervios y todo lo que está a tu alrededor en ese momento.
Sí, claro, claro. Y bueno, tú me comentaste, o sea, tú primero entras, o sea, fuiste a dar el examen de uni, Sí. ya, y después te enteraste que entraste a uni y fuiste a dar, ¿qué otro examen fuiste a dar? O sea, ¿directamente fuiste a otro examen o dijiste, no, mejor me quedo en uni o cómo así? Lo que pasa es que en ese momento yo me enteré de más oportunidades de becas. Ah, mira, En claro. ese caso, la segunda universidad a la que ingresé fue a la Universidad del Pacífico. Ahí yo aprendí, bueno, conseguí tres becas. Una beca Líderes con Propósito, que es una beca de la misma Universidad del Pacífico. Otra beca 18, que bueno, también financia varias universidades. Claro. Y la tercera, y con la que estoy estudiando actualmente, beca BCP. Beca BCP que también fue un gran, un gran descubrimiento porque no se escucha mucho de esa beca. Y realmente es una beca muy, muy completa, muy integral. Que ofrece demasiadas oportunidades, realmente. Y yo sinceramente, yo me había desanimado por completo el tema de las becas, porque cuando empecé a investigar sobre becas, vi que te pedían demasiados requisitos y con algunos, por ejemplo, yo no cumplía. Por ejemplo, cuando yo quise postular en un principio a la Católica, había una beca que se llamaba Becas Lucet, que es una beca también de la misma universidad. Te pedían quinto superior o décimo superior, que son los primeros 3 puestos, los primeros 6 puestos de toda la promoción, y yo apenas era tercio superior, entonces dije, no puedo. Y si otras becas piden lo mismo, y me empecé a desanimar horrible. Lo bueno es que después del examen de la uni, como comenté, yo no esperaba ingresar a la uni, y dije, después de ingresar yo pensé, tal vez tengo más capacidades de las que creo, y dije, ¿qué es lo peor que puede pasar si lo intento? Claro. Un no. ¿Pero qué pasa con no? O sea, no hay problema. O sea, de por sí ya tengo el no si no lo intento. Así que decidí darlo todo, intentarlo, y así fue como postulé. Y claro, y entonces, bueno, ahora estás en la Pacífico, ¿verdad? Sí, En la carrera de Ingeniería ingeniero empresarial. ¿Y Mira. por qué elegiste esa universidad? Lo que pasa es que realmente siento que entre todas las carreras, ingeniería empresarial es la carrera que más me gustó, definitivamente. Es una carrera muy bonita que emplea toda la parte de ingeniería, tecnología, junto con todo lo que es administración, economía. Y realmente, o sea, a mí me encantó esa combinación porque siento que son dos mundos que a mí me apasionan bastante y no tengo que renunciar a uno para estar con el otro, sino los puedo combinar perfectamente con esa carrera. Claro, y bueno, la Pacífico es una de las mejores universidades para justamente lo que es el negocio y todo eso, ¿no? Economía y todo eso. Sí, pues. ¿Y cómo era de repente, porque tú estudiaste de manera autodidacta, ¿cierto? Sí. ¿Cómo era de repente tu rutina de estudio? ¿Cómo te organizabas? ¿Dejaste de lado un poco las redes sociales de repente? Ya no estás con el Porque celular. es un distractor, definitivamente. Realmente yo no lo siento así. Ujú. Y eso me encanta siempre comentar porque todos dicen, ¿hasta qué hora estudiabas? ¿Qué tanto estudiabas para hacer esto? Pero yo siempre me he enfocado en priorizar calidad a cantidad. Ujú. Lo que pasa es que yo tengo un método de estudio que varias veces lo explico, que básicamente se enfoca en entender y no memorizar. Yo uso muchísimo la lógica, el pensamiento crítico, el pensar, si pasa esto, entonces ¿qué pasa con esto? Y si pasa esto acá, y de repente en el caso de las matemáticas, que a veces es muy fórmula, hay un Ujú. montón de números y un montón de cosas raras, yo lo que hacía era, o sea, las fórmulas no salen de la nada. Cuando yo entendía realmente de dónde salían las fórmulas, demostraba las fórmulas, era como, ahora tiene sentido. Claro. Y en ese momento fue cuando realmente, o sea, me di cuenta de cómo estudiar realmente. Y eso hacía que poder abarcar más temas y entender más temas y sobre todo los que están conectados, porque si entiendes una cosa ya automáticamente entendiste la otra. Ujú. Así, estudiaba mucho más rápido. Yo realmente, aparte del colegio, lo que hacía yo era ir al colegio en la mañana, regresaba en la tarde, algunos días tenía inglés y los días que no, o sea, dedicaba 2 a 3 horas al día a estudiar, siempre. Y también a mí me encanta porque, o sea, yo en ese momento no era que solo estudiaba, sino para distraerme un poco así, digamos, lo que hacía era buscar clases de academia, literalmente en YouTube. Ah, Como Sí, academias, ayuda y hay- muchísimo. Sí, hay un Sí. montón y te explican de forma muy bonita. Y lo mejor es que hay varios que puedes Ujú. elegir el profesor que más te guste. Exacto. Entonces, lo que hacía era poner, digamos, ese video y mientras aprendía, no sé, iba haciendo otra cosa. Por ejemplo, yo sé tejer. En ese momento chévere. ya tenía un emprendimiento de amigurumis, entonces mientras iba tejiendo algunos pedidos, iba escuchando y viendo la clase. Ujú. Por otro lado, digamos, mientras resolvía ejercicios en matemáticas o así, iba, no sé, escuchando música, haciendo cosas para que el estudio como tal no se vea tan pesado. Claro. Y eso siento que fue la clave también para poder abarcar más temas por mi cuenta. Sí, porque Claro. muchas veces también
O sea, como que los chicos ven en el estudio como que, no, tengo que estudiar, tengo que concentrarme, y como que lo veo como una tortura. Entonces, Yo. claro, No, pero mentira, sí me gusta es tratar de buscar un balance, ¿no? Claro. Y tratar de que el estudio sea algo divertido en vez Cuando- de martirizarte estudiando. Cuando te gusta algo, bueno, yo me he dado cuenta que ahorita, bueno, no sé, no es que esté en el octavo ciclo, ¿no? Que ya estoy viendo full teoría o full lo de mi carrera, pero, o sea, sí abarca cosas de mi carrera que yo he visto y o sea, me gusta, o sea, me gusta hacerlo y no se me hace pesado. No se me hace pesado, no lo veo como tarea, lo veo como, o sea, práctica, como entender, Es como interesante para ti aprender, ¿no? aprender, claro. Claro. Oye, tú eres de Saco Oliveros, de Colegio Saco Oliveros. Sí, Somos de la misma. somos sacoliberinos. Saco Oliveros, somos de corazón. corazón. Nacer con Ya no me acuerdo alma. yo. ¿Qué tal fue? O sea, ¿influyó mucho tu colegio? ¿Influyó mucho Saco Oliveros para aprender tanto, para estudiar, bueno, y alcanzar todo lo que alcanzaste? Sinceramente, hasta cierto punto, sí siento que me dio muy buenas herramientas. Pero también siento y recalco mucho que siento que, o sea, tiene mucho que ver también con el alumno. Claro. Demasiado. Sí, claro. Con el alumno, con la motivación que tenga para aprender, enseñar, porque Saco Oliveros podrá darte, bueno, el colegio en general, podrá darte todas las herramientas así, pero si el alumno no las aprovecha, no va a servir de nada. Ujú. Y eso, o sea, en general lo digo porque tengo muchos compañeros así que de repente recibimos exactamente la misma educación por muchos años así, pero tal vez no siempre los mismos resultados. Sí. Entonces en eso sí, pero sí recalco que, o sea, el colegio realmente te da muy buenas oportunidades, pero también tienes que saber aprovecharlas. Exactamente. Sí. Claro. ¿Le darías un consejo a una persona preuniversitaria? ¿Cómo? O sea, una persona, O sea, una persona que está buscando la parte de su carrera, que se está preparando. ¿Tienes algún consejo para esa persona? Que se esfuerce bastante. Primero eso. O sea, que lo más importante siento es la motivación que tienes para hacer lo que quieres. Y va mucho más allá de solo querer ingresar a la universidad. ¿Por qué quieres ingresar a la universidad? ¿Por qué quieres esa carrera? ¿Qué es lo Buscar que un vas a hacer? propósito, una meta. Exacto, con todas las herramientas que tengas, que obtengas, con todo el conocimiento que estás adquiriendo. ¿Para qué? Y lo digo por eso, o sea, mucho más allá de solo ingresar, sino cuál es tu verdadero objetivo. Sacar adelante a tu familia, mejorar tu situación económica, la de tus padres. Entonces, cuando piensas en eso, o sea, de una forma muy introspectiva, siento que como que, o sea, en general, todo hace que avance más rápido, todo hace que sea más fácil. Y recordar tu verdadera motivación hace que todo sea mejor. Qué claro, bonito. claro. Oye, qué bonito, qué bonitas palabras. Yo tengo una pregunta. ¿Ya en la universidad cambia mucho? O sea, ya estando, por ejemplo, tú estás en la Pacífico, o sea, tu forma de estudiar o tu forma de aprender, digamos, en las clases o cómo te relacionas con tus compañeros, ¿fue mucha la diferencia que sentiste con el colegio? O porque, por ejemplo, yo escucho varias personas que dicen que, ay, es un mundo totalmente diferente, la universidad, o sea, algo así. Bueno, yo soy en la universidad, ¿no? No sé, cuéntame tu experiencia. Bueno, sí. Realmente lo que dicen que la universidad es un mundo casi completamente distinto, definitivamente. Porque en el colegio siempre hay un tutor, un profesor, bueno, sí. un padre que está detrás y hace esta tarea, hace esta actividad, hace esta otra cosa, hace esto otro, tienes que hacer para tal, el examen tal, cada semana todo es siempre a las mismas fechas, para todos los cursos usualmente. En la universidad es muy diferente. Tú tienes que estar atento para cada cosa, nadie te va a recordar nada. Tú tienes que ver por tu cuenta y hasta cierto punto, aunque suena un poquito, o sea, un poquito mal que ya te dejan solo, era algo que yo realmente quería, porque, o sea, a mí más bien no me gustaba mucho que estén siempre detrás con cosas que de repente yo ya sabía. Y ahora que hasta cierto punto la universidad te deja casi un mundo completamente independiente, te ayuda mucho a desarrollarte mejor y también desarrollar tus habilidades sociales, comunicativas. Porque, por ejemplo, para sobrevivir en la universidad, yo siento que lo más importante es hacer amigos y contactos dentro de... para Claro. material, recomendaciones de profesores, de horarios, de cómo hacer, qué no hacer, qué grupo de repente, o de repente para ciertos selectivos, cuáles son más sencillos, cuáles son más difíciles, cuáles aprendes más, cuáles aprendes menos. Entonces un montón, yo siento que todo se basa en contactos y eso es realmente lo que te va a ayudar bastante. Pero sí es definitivamente, lo que definitivamente es la universidad, es completamente distinto al colegio. Claro, ya te hace una persona dependiente, ¿no? Ya Sí. te cambia el chip totalmente. Te hace ser ya como que
oye, responsable, tienes que ser responsable porque todo depende de ti. Depende de ti, literalmente. literal. Una pregunta que tengo, ¿cuál fue el examen más difícil? ¿La uni? ¿O cuál? ¿Cuál fue el examen más difícil para ti? En general, para mí fue San Ujú. Marcos. Mira. Sí. O sea, ahorita estás. El Más debate que ha la acabado. El debate ha acabado. San Marcos más que uni. Nada, mentira. O sea, personalmente, porque, bueno, a mí las matemáticas se me dan un poquito mejor que las Ah, letras, ya, claro. entonces tal vez por eso San Marcos, pero también porque San Marcos abarca demasiados temas, demasiados cursos y todo en un solo examen, un solo día. En cambio, la uni siento lo que podría decirse que se me hizo para mí más fácil, es que el primer examen son solo letras RMRV. El segundo examen es solo matemática. El tercer examen es física y química y tienes 2 días entre cada examen, entre comillas, para poder prepararte, repasar, estar más tranquilo. Entonces, al menos eso a mí se me hizo mucho más tranquilo, mucho más sencillo. Para mí fue como mi semana libre. Bueno, y ahora agradecer a Moon7 Studio 7 por las grandiosas figuritas que nos han traído aquí para adornar este hermoso sitio. Pero en cambio San Marcos era todo, absolutamente todo, muchísimo más temas, muchísimo más cursos, concentrado en un solo día. Un día con demasiada presión, un día como de esto depende todo. Y para mí El día San final. Marcos fue... Sí. Pero, o sea, ya en el examen, ¿cuánto puntaje sacaste en San Marcos? 1440 y algo, ¿De cuánto posible? de 2000. Mira, 1400 es bastante. Oye, ¿qué? Bueno, ya. Me acabo de sorprender. No sabía ese número, de verdad. ¿Te puedo dar la mano? Pero no, de verdad, o sea, a pesar de que tú dices que fue complicado, sacaste un puntaje bastante... ¿Qué fue lo que más... ¿Qué estrategia usaste? ¿La misma que uni? La misma de siempre, o sea, tener el 10% para evitar que te hagan mucho los puntos en contra. Pero, por ejemplo, siento que cada universidad tiene una estrategia distinta. Por ejemplo, en el caso de San Marcos, si saben, o sea, cada pregunta buena te da más 20 puntos. Cada pregunta mala, cada pregunta No te mala, preocupes. cada pregunta mala menos 1.125. Entonces, realmente, o sea, sí conviene champear en San Marcos. Y, por ejemplo, en la Católica no hay puntos en contra. También conviene. En la Pacífico, hasta donde sé, tampoco. Entonces también conviene. O sea, la idea es intentarlo y darlo todo hasta el final. Y eso, o sea, lo mismo. O sea, ser recursiva, ver otras preguntas, las respuestas de otras preguntas así en el mismo examen. Tratar de jugar con las variables, multiplicar, dividir en el caso de matemática. Estar muy atenta en las palabras clave en el caso de letras. Porque hay muchas preguntas en San Marcos, por ejemplo, que siempre lo comento, o sea, no es necesario ser un experto en el tema, digamos, dice algo, no sé, una palabra clave, económico. ¿Ves cuál de todas las opciones tiene que ver más con economía? Y esa Ya. marcas Claro. y ya, acabó. Entonces, sí, o sea, todo tiene sus truquitos. Todo tiene sus truquitos y para verlos también les recomiendo mucho que me sigan. Claro. ¿Verdad? Hablando justo de eso, Sí. ¿cómo así entraste al mundo de las redes sociales? Fue muy interesante, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, después del logro, realmente cuando fui ingresando a las universidades, no fue como mucho, o sea, mucho debate, nada, no se publicó nada, absolutamente nada. Pero yo era muy fan de una persona que se llama Enro24, ¿Ya? Mi Rodríguez, que es muy conocido en la uni. Y era muy fan, o sea, le escribía siempre como, oye, me gustan tus videos, me gusta eso. Y una vez no sé cómo terminamos conversando y me dice, ¿tú ingresaste a la universidad? ¿Ya? Y esa pregunta dije, sí, ingresé a 5. Y me dijo, ya, te invito, me gustaría una entrevista. Ahí fue cuando empecé con la entrevista. La entrevista hizo mucha repercusión en redes sociales, por eso mismo del tema. Y ahí fue cuando, como varios preguntaban sobre, ¿y cómo estudiaste? ¿Cuál es tu método de estudio? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Dónde conseguiste material? ¿Cómo así como autodidacta? Ahí fue cuando decidí empezar en redes. Empecé recién el año pasado. Y bueno, ahí fue donde desde entonces estoy apoyando bastante con mi contenido y también con un proyecto que tengo para apoyar a más jóvenes. Justo hablando de eso, lindo. me están ahí haciendo señas para preguntarte sobre tu proyecto. ¿Cómo así? Cuéntanos sobre tu proyecto, de qué trata, cuéntanos sobre eso.
ese es un proyecto que yo tenía ya desde secundaria, que me di cuenta, bueno, por ejemplo, mi mamá trabaja en una librería. Mi mamá siempre, casi toda su vida ha trabajado ahí y siempre veía muchas personas que venían, o sea, con niños con muchísimas ganas de estudiar. Niños que siempre decían, mamá, estoy muy emocionada, voy a regresar al colegio, voy a hacer esto con mis amigos. Luego, mamá, ¿me compras un cuaderno? Por favor, se me acabó. Y luego, no había suficiente dinero. Y habían tantas limitaciones económicas en cuanto a nivel educativo, en cuanto al colegio en el que podían pagar, en cuanto a los materiales que necesitaban, que yo dije, necesita haber un cambio en esto. Y definitivamente, o sea, ahí fue cuando pensé en la organización, ahí fue cuando nació en cuarto de secundaria, más o menos, la estuve desarrollando desde quinto, actualmente ya está casi en funcionamiento, estaba en funcionamiento un tiempo, ahorita estoy en una reestructuración, vuelve el próximo mes con todo, que básicamente la organización se llama Proyecto Yachay. Tiene varios, o sea, se basa en microproyectos, cada pequeño proyecto es como charlas, talleres, brinda información, también a través de mi cuenta personal, sobre becas, oportunidades, cómo estudiar, cómo prepararse, absolutamente todo, para que se reduzca un poco más la brecha entre educación secundaria y educación superior. Sí, sí, yo creo que has tocado justamente un tema muy importante porque, o sea, sinceramente, la diferencia entre, por ejemplo, la educación primaria que tiene, digamos, de manera gratuita la educación primaria estatal, a la educación estatal universitaria es mucha, pues. Entonces, muchas veces la gente que no tiene tantos recursos para pagar, como tú dices, una academia, un colegio de repente preuniversitario, o incluso libros, ¿no? No tiene esas posibilidades de llegar a una universidad estatal. Entonces yo creo que es un proyecto que tiene una causa muy buena y muy interesante, de verdad. Síganla en su proyecto y en sus redes sociales. Ah, puedes compartir tus redes sociales. Claro. Me encuentran en TikTok como mia.sceleste.p y a mi proyecto como proyectodechay.p. Qué bonito bonito. que utilices tu voz para incentivar a los más jóvenes, a los preuniversitarios. Muy, muy Dale, lindo. De muchísimas hecho, yo gracias. te vi el año pasado ¿Sí? por TikTok, que tú dijiste, he entrado a 5 universidades. Yo, Cuando Sí, yo te cuando vi. yo me enteré que eras del Saco, yo dije, Ah, o sí, sea, sí la vi, porque era una- yo no sabía que tú eras del Saco, Sí, entonces sí, sí. me dijeron que era del Saco y dije, ¿qué? Y de repente la conozco porque el Saco Oliveros, ¿qué? ¿Y tiene TikTok? Y yo dije, ¿qué? ¿Ella es del Saco? ¿En serio? Y dije, qué raro, porque no, yo pensaba que estabas en mi, o sea, yo trataba de recordar, de repente te había visto en algún lado, en un salón, pero no sé, no sé, y dije, bueno, de repente de otra sede, ¿no? Creo que tú estuviste En muchas en... sedes he estado. En varias sedes. Muchísimas. ¿Estuviste que en eso de la selección de...? No, nunca he llegado a estar en selección. O sea, sí me han invitado, pero personalmente, o sea, por motivos personales, sobre todo porque yo como, no sé si llegué a comentar, soy una persona muy artística también. Claro. Me encanta estar, en un tiempo estuve mucho en elencos, en presentaciones, en bailes, ensayos, lindo. absolutamente todo eso. Y Completísima. y yo tenía mucho miedo de que la selección me quite demasiado tiempo por eso. Entonces siempre le tuve como un miedo y al final o sea, nunca llegué a estar en selección como tal de Saco. Mira, no llegó a estar en selección e ingresó a 5 universidades. Increíble. Pero Como eso para estaba- poner en el título, ¿no? Increíble. Pero si estabas en quinto San Marcos, en quinto... Sí, ¿no? llegué a ponerme en quinto uni, en donde Ujú. estuve ahí hasta mitad de año. Hasta el examen de la uni. Sí. Ya. Y Chévere. te saliste porque ya entraste quinto. Bueno, oye, ha sido un episodio muy chévere porque nos ha juntado sobre todo un poco más sobre el mundo preuniversitario que se deja a veces de lado, ¿no? Pero es interesante como, bueno, tu caso de que entraste a 5 universidades y sobre todo contar tu historia que ha sido muy chévere y muy lindo tenerte acá. Así que te agradezco por habernos acompañado en este programa, de verdad. Muchísimas gracias y muchos éxitos en tu carrera. Muchísimas gracias a ustedes. Ahora, Esto fue... Blackout.